Como les decía, estas son las 5 primeras reglas que nosotros visualizamos la semana pasada en cuanto a qué? A derivadas, ¿sí? Nosotros visualizamos la semana pasada derivadas. Ahora, el día de hoy, pues, si se dan cuenta, aquí tenemos la derivada simplemente de una expresión. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la derivada de una constante, la derivada de 5, la derivada de x, la derivada de 5 por x, digamos, la derivada de 5 por x al cuadrado, la derivada de x al cubo. Entonces, son expresiones que no tienen al lado nada que se les esté sumando y a su vez puede ir restando, ¿sí? Entonces, al igual que en integrales, como se visualizó, nosotros vamos a colocar por acá una regla sexta, ¿sí? Esta sexta regla me va a decir o me va a ayudar a derivar cuando yo tengo más de una x, o sea, yo tengo una expresión, no más de una x, yo tengo una expresión que se está sumando o se está restando, ¿sí? Por eso coloco el más y el menos. Entonces, si yo voy a derivar, perdón, si yo voy a derivar eso de ahí, yo voy a colocar la primera derivada. Entonces vamos a tener aquí, ¿de qué cosa? Yo voy a tener una función que está compuesta por dos expresiones. F de x, déjame poner mejor corchetes para que se visualice mejor. F de x más o menos, dependiendo del signo que me dé el ejercicio, g de x. ¿Verdad? Eso es lo que yo tengo como tal. Y al igual que en integrales, ¿yo qué debo de hacer? Yo no puedo derivar eso en conjunto. Yo debo de hacer una distribución en cuanto a derivadas. Voy a derivar el primer término y también voy a colocar una derivada para el segundo término de mi expresión. Entonces, vamos a tener acá algo como, voy a copiar esto de aquí, y', que va a ser igual a dy sobre dx de mi primera expresión, de f de x. Y va a sumar o va a restar a su vez, ¿a qué cosa? A la derivada ahora de g de x. Ahí tenemos nuestra regla número 6. ¿Sí? Como les indicaba, simplemente me va a ayudar en algún momento cuando yo tenga una expresión que se esté sumando o se esté restando como tal. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, vamos a visualizar un primer ejemplo. Y me dice que es igual a x al cubo más x a la cuarta. ¿Ok? Antes que nada, nosotros visualizamos el ejercicio. Yo, bajo el concepto de visualización, me doy cuenta, no hay ningún error en cuanto a la expresión, pero sí, digamos que no está ordenada. ¿A qué me refiero? Porque recordar que las expresiones van de acuerdo a un orden jerárquico. Entonces, primero yo debería colocar que y va a ser igual a quién, a x a la cuarta. ¿Por qué? Porque es la base que tiene mayor exponente, más, ahí sí, mi x a la tercera. Realmente eso no va a influir en el resultado, no es que me va a salir otro resultado, pero es mejor trabajar de manera organizada. Entonces, ¿aquí qué voy a hacer? Yo voy a colocar, que ya voy a comenzar a derivar aquí, a toda mi expresión, de y sobre dx, de x a la cuarta más x al cubo, ¿verdad? Y como ya visualizamos en nuestro ejercicio anterior, cuando yo tengo una expresión que se está sumando y que se está o restando, yo debo de aplicar una derivada para cada uno de ellos. Entonces voy a tener derivada de x a la cuarta más derivada de x, perdón, de x al cubo, indicando que voy a derivar los términos que componen a mi expresión. Entonces, aquí ya comenzamos a usar, des en cuenta, aquí ya aplicamos la regla 6. En este paso ya aplicamos la regla 6, distribución de derivadas. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que observar? De manera independiente tengo que observar esta expresión, la derivada de una letra elevada a una potencia, y la derivada también pues de una letra elevada a una potencia. Por esa razón coloqué las fórmulas acá. ¿Qué me dicen? Cuando x, recordar que hay la derivada de x, que ya simplemente o directamente se coloca 1, y también tenemos la derivada de x elevado a una potencia. ¿Qué es lo que se hacía?
La potencia vas a multiplicar a mi base y esa exponencial se va a restar a la unidad o va a ser restado por 1. Entonces, continuamos acá. Esto va a ser igual a la primera derivada. Ojo, x a la cuarta. ¿Qué hago con ese x a la cuarta? Ese 4 que está como exponente pasa a multiplicar. ¿A quién va a multiplicar? Va a multiplicar a una x. ¿Y qué va a suceder con su exponencial? Exponencial va a restar en unidad. No tengo que hacer más nada. No tengo que dividir para 2, dividir para 3. No, queda ahí tal cual. Más, ¿sí? Más, la siguiente derivada, tengo derivada de x al cubo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Exactamente lo mismo. Primero baja ese exponencial a multiplicar a mi x y al exponente le tengo que restar la unidad. Entonces voy a tener que, mi primera derivada va a ser 4x, lógicamente al cubo, más 3x al cuadrado. Y yo ya he terminado mi primera derivada. Por así decirlo, he terminado con un ejercicio si me dicen simplemente derivar la siguiente expresión. Pero digamos que nos piden nuestro valor numérico real, nuestra constante, nuestro número de esta derivada. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que ir derivando cuantas veces sea necesaria para encontrar mi respuesta. Acordarse que la derivada, aquí le van restando la unidad, si era cuarta, por ejemplo, aquí tengo 4x elevado a la cuarta, mi resultado va a ser x elevado a la tercera. X elevado a la tercera, mi resultado va a ser x elevado al cuadrado. O sea, va a reducir de 1 en 1. Significa que voy a tener que derivar 3 veces más para que este x se convierta finalmente en 1. Entonces, ¿qué voy a derivar? La misma expresión, esta expresión de aquí. ¿Sí? Esta expresión de aquí. Eso es lo que yo voy a derivar. Entonces, observo, yo tengo esto de aquí, ¿verdad? Tengo todo esto de acá. Al igual, sigue siendo una expresión que se suma y sigue siendo una expresión que necesita una derivada, perdón, de y de x, de todo esto de aquí, de 4x al cubo. Ojo que ustedes también pueden hacer esto de manera directa. ¿A qué me refiero? Que en vez de colocar este paréntesis, ya pudieron haber colocado derivada de 4x más derivada de 3x, ¿sí? Lógico, 4x al cubo, 3x al cuadrado. Acá, ¿qué voy a tener? La primera derivada, ¿verdad? ¿Y qué voy a aplicar? Derivada para cada uno de ellos, tal cual se hizo en el paso anterior. ¿De quién? De 4x elevado al cubo más la derivada de 3x elevado al cuadrado. Continuamos. Primera derivada va a ser igual aquí. Ojo, ¿qué tengo acá? Analizo, como les decía a ustedes. Tengo en esta sección la derivada de quién? De un número que multiplica a una letra. Acá también tengo un número que multiplica a una letra. Entonces, viendo las reglas anteriores, acá tenemos cuarta, derivada de una constante que multiplica a una letra o una función. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Esa letra automáticamente sale, o sea, hacia la izquierda ¿de quién? De mi derivada. Entonces, bajo ese concepto, bajo esa aplicación de regla, nosotros aquí, ¿qué vamos a tener? 4, ¿verdad? De la derivada, perdón, 4 de la derivada de y sobre dx al cubo, de esta manera, ¿sí? Y borro el paréntesis. Si se pregunta por qué coloco paréntesis, porque si yo escribo de corrido dy sobre dx, coge esta estructura. Entonces, para que haya una mejor visualización, por eso coloco los paréntesis, y ahí sí la estructura es dy sobre dx. Más, de la misma manera, en el segundo recuadro, tengo la derivada de un número por una letra. ¿Qué voy a hacer? Ese número que está ahí, lo saco de la derivada de y de x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, paréntesis, eliminamos. ¿Verdad? Luego, continúo, no he terminado, porque todavía aparece dy y dx en mi camino, en mi ejercicio, y observo acá. Ahora tengo la derivada de ¿quién? De una letra elevado a una potencia. Y ya vimos que se hacía anteriormente. Entonces, acá tenemos que va a ser 4. Ojo, no me tengo que olvidar de la constante que ya saqué hace algún momento.
¿Sí? No me tengo que olvidar de eso, porque lógicamente eso sigue siendo parte del ejercicio. Que ya no se la va a derivar porque ya se la derivó en el paso anterior es otra cosa, pero sigue siendo parte de mi ejercicio. Entonces voy a tener 4, ¿verdad? La derivada de x al cubo. ¿Qué hago con el 3? El 3 vas a multiplicar por 3, ¿verdad? ¿A quién va a multiplicar? A una x. ¿Y qué sucede con mi exponencial? Va a ser 3 menos 1 más el siguiente término. ¿Qué tengo aquí? 3, ¿verdad? ¿Qué va a suceder con el... Tengo derivada de una letra elevada a una potencia. El 2, pues vas a multiplicar al 3 y en este caso también a la x. ¿De quién? De x elevado a la 2 menos 1. Entonces mi primera derivada en este caso va a ser 3 por 4, 12 de x al cuadrado más 2 por 3, 6, simplemente de x. Entonces, ojo, me estaba equivocando al momento de hablar porque no es la primera derivada. Recordar que ya derivamos anteriormente, entonces acá vendría una segunda derivada. Hay que corregir simplemente estas comillitas, qué sé yo, no recuerdo cómo se llaman, apóstrofes creo, no recuerdo realmente. Entonces eso me indica cuántas veces yo he derivado algo. Entonces aquí tenemos y2', ¿sí? En donde indican que he derivado 2 veces. Yo dije anteriormente que vamos a encontrar mi constante, mi número. Entonces significa que yo voy a tener que derivar otra vez. ¿Por qué? Porque aparecen todavía X en el proceso. Entonces voy a tener que derivar mi respuesta como tal. Borro esto de acá. Ahora, sigue siendo una expresión que se suma. Voy a tener en cambio la tercera derivada. La tercera derivada, acá yo voy a hacer un poquito directo de la primera expresión. Sabemos que se debe aplicar una derivada para cada uno de ellos, más la derivada de y de x, perdón, de 6x. En mi siguiente paso, pues, yo sé muy bien que voy a tener que sacar, ojo, acá. Primero tengo un número por una letra. Yo sé perfectamente que ese número va a salir. ¿Y qué me va a quedar? La derivada de x al cuadrado. Entonces, x al cuadrado, tengo que bajar su potencia, tengo que bajar su x, y ya le voy a restar la unidad. ¿A qué quedaría elevado? A la unidad, ¿verdad? Porque es 2 menos 1, 1, entonces ese 1 no lo voy a colocar. Simplemente la x. Acá, la derivada de un número por x, yo la nombré hace un momento, acá está, tercera regla. La derivada de un número por x simplemente va a ser el número. ¿Por qué? Porque la derivada de x es 1. Y en el caso acá es como que tengamos 6 por 1. Entonces, la derivada de un número que multiplica a x y esa x no está elevado a ninguna potencia es simplemente el mismo número. En este caso, 6. Entonces, mi tercera derivada que va a ser igual 24x más 6. Esa va a ser mi tercera derivada. Aún aparece una x en mi camino. No puedo. Voy a copiar esta expresión porque voy a tener que volver a derivar. Y ya no va a ser mi tercera derivada, va a ser más bien mi cuarta derivada. Yo voy a tener la derivada de ¿quién? De y de x de 24x más de y de x de 6. Entonces, acá vuelvo a tener, ¿qué cosa? La derivada de un número por x. ¿Qué dijimos que era anteriormente? Cuando tengo un número y esté multiplicando a x elevado a la unidad, va a ser simplemente igual a ese número. Acá tengo la derivada de un número, o sea, la derivada de una constante. ¿Y qué dijimos en la regla 1? Que la derivada de una constante de cualquier número, positivo, negativo, fraccionario, radical, lo que sea, va a ser igual a 0. Entonces, esto prácticamente digamos que desaparece. Esto ya vendría a ser un 0 aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Por la propia naturaleza de la regla. Y yo voy a tener, pues, un resultado que mi cuarta derivada va a ser igual a 24. Y esta es la respuesta a mi ejercicio, a lo que yo planteé de x al cuadrado, perdón, de x a la cuarta más x al cubo, ¿sí? Entonces, aquí, como les decía, tenemos otro ejercicio planteado. La diferencia con el ejercicio anterior es que simplemente acá sus exponenciales son unos fraccionarios. Entonces,
vamos a dejar expresado o vamos simplemente a derivar una vez para ver pues cómo se lleva a cabo esto de aquí. Tengo que y es igual a 2x elevado a la 5 sobre 4 más 4x elevado a la 3 sobre 5. Entonces, vamos a comenzar a aplicar lo que son derivadas. Perdón. Ahí sí. Voy a tener la derivada, pues ya saben, de toda esa expresión, pero yo ya no voy a colocar la expresión como la colocaba acá, simplemente ya sé que debo de colocar, si se están sumando, se están restando, ya sé que debo colocar una derivada para cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces, 5 cuartos más derivada de y de x de 4x a la 3 quintos, ¿verdad? Entonces, aquí yo voy a tener, pues, ya saben, un número por una letra. No importa que la letra tenga un exponente fraccionario, el número va a salir y me va a quedar derivada de y sobre dx de x elevado a la 5 cuartos. 5 cuartos. Se va, pues, esto de aquí. Más 4 derivada de y, perdón, sobre dx de x a la 3 quintos. Tenemos esto de aquí, ¿verdad? Ahora, ojo con esto de acá. Yo voy a tener el 2. Tengo la derivada de una letra elevada a una potencia. Tengo este numerito aquí, 2, que va a multiplicar a la potencia. ¿Cuál es la potencia? 5 cuartos. O sea, no nos tenemos que salir de ese régimen. Y esto va a ser de x elevado a las 5 cuartos. Perdón, me olvidé de poner elevación. 5 cuartos menos 1. Tal cual. 4 que va a multiplicar a 3 quintos, pero a su x, a la potencia de la x, se le va a restar la unidad. Y tenemos de esta manera, entonces, al ver este ejercicio, nos vamos a dar cuenta, o ya se dieron cuenta, que prácticamente nos obliga a utilizar, ¿qué cosa? El mínimo común múltiplo. Un mínimo común múltiplo ahí, chiquitico, que vamos a tener nosotros, va a ser 5 cuartos menos 1, prácticamente. Esto que va a ser igual 4, 4 dividido para 4, a 1, 1 por 5, 5, menos 4, ¿verdad? Esto va a ser igual a un cuarto positivo. El otro, 3 quintos menos 1, esto va a ser igual, lógicamente, mi mínimo va a ser 5, 3 menos 5, igual a menos 2 quintos. Entonces acá primero salió un fraccionario positivo, el segundo un fraccionario negativo. No hay problema con eso. Vamos a tener la primera derivada, va a ser igual. Observo acá, me doy cuenta acá, ¿qué sucede? Yo puedo perfectamente simplificar, ¿verdad? Entonces, va a haber mitad 2, perdón, hay que sea un poquito más entendible. ¿Y qué voy a tener? Ya no voy a tener 5 cuartos, voy a tener 5 medios, ¿sí? De x ya no va a ser 5 cuartos la elevación, sino un cuarto, cumpliendo pues mi exponencial. Más, acá no puedo simplificar, simplemente va a ser una multiplicación, 3 por 4, 12, quintos, de x elevado a la menos 2 quintos. Entonces ahí tendríamos nosotros nuestra respuesta a este ejercicio fraccionario. Si se dan cuenta, prácticamente era lo mismo. Lo único nuevo que aumentó fue esto de acá. Ahora, ustedes pueden hacer de manera directa. Yo no tengo ningún problema con eso, como les vengo diciendo, incluso con las integrales. ¿A qué me refiero? Porque ustedes aquí ya saben que van a derivar. Entonces voy a colocar la primera derivada, perdón, va a ser igual a ¿qué? A 2 que multiplique a 5 cuartos, perdón, que multiplique a 5 cuartos de x. Digamos que ya sacaron el mínimo común múltiplo, perdón, ¿sí? La de fracciones de un cuarto. Acá, más 4 que va a multiplicar a 3 quintos de x, o sea, hicieron la resta de
menos 2/5. Y esto va a ser igual simplemente a la primera derivada. Ya sabemos que se simplifica 5 medios. 5 medios de x elevado a la 1/4 más 12/5 de x elevado a la menos 2/5. Entonces, si nos memorizamos o al menos interpretamos las reglas que tenemos, que nos han dado, ten en cuenta que este ejercicio se puede resolver en simplemente 2 pasos, ¿sí? Y eso que acá lo hice un poquito también de manera directa. No hay la necesidad de andar aplicando todas las reglas. Si yo ya las conozco, si yo ya sé cómo aplicarlas, pues ustedes lo pueden hacer de una manera pues más directa, por así decirlo. Eso está ya a su elección a lo que ustedes pretendan hacer. Se nos puede plantear este ejercicio como tal. Pero recordar, dentro de las reglas que yo visualicé acá, que nosotros visualizamos, no hay ninguna que me diga cómo derivar una raíz, pero yo sí tengo conocimiento de aquella normativa que visualizamos también nosotros, ¿en dónde? En potenciación y también en integrales, en donde si yo tengo de x, raíz enésima de x elevado a la m, yo colocaba la misma base, ¿verdad? Y el exponente que acompaña a x, va a ir como numerador, mientras que el índice de raíz, esto de acá, va a ir como denominador. Y ahí yo igual, no importa, tengo una potencia fraccionaria. Entonces, lo mismo voy a aplicar acá. Lógico, yo voy a tener que esta y va a ser igual a ¿qué cosa? A x, que va a estar elevado a la 2/3, ¿sí? De esta manera. Entonces, ahí yo ya he resuelto pues ese problema, entre comillas, del radical. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Simplemente coloco que ya voy a comenzar a derivar. La primera derivada de una letra elevada a una potencia de y sobre dx de x elevado a la 2/3, pues va a ser, primero tengo que bajar, ¿qué cosa? Esto de acá, en la potencia, es lo que yo voy a tener que bajar, 2/3. ¿Qué va a suceder con este exponencial? Le voy a restar la unidad. 2/3 que va a multiplicar a x, que vamos a ver cuánto sale eso de aquí. Hacemos un pequeño mínimo común múltiplo, menos 1. Esto va a ser igual a 3. 2 menos 3. Esto va a ser una respuesta negativa, menos 1/3. Entonces aquí vamos a tener un exponencial de menos 1/3. ¿Sí? Y ahí pues estaría nuestra respuesta, nuestro ejercicio. Como les dije, no hay ningún problema si me dan una raíz. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Simplemente cambiar ese radical, lo cambio pues a un exponencial, para ahí sí poder aplicar las reglas que hemos visualizado.